sabes de esa sensación en la que aparentemente todo en tu vida pareciera estar bien y se supondría que tú tendrías que estar feliz y realizado por aquello que está pasando, pero la realidad es que internamente te sientes vacía, desconectada, como si todo estuviera a punto de colapsar? Bueno, esa sensación es a la que yo le llamo caos emocional. Y es justamente cuando internamente sientes que nada está bien. Cuando al interior de la piel hacia adentro te estás sintiendo desconectada, no le hayas sentido a lo que estás haciendo, te encuentras irritable, en tu mente está nublada, está confusa, estás abrumada. Y el sentirte de esta manera te lleva o a sobreexigirte y te pones a accionar y a hacer un montón de cosas, o a la parálisis total tratando de entender qué es lo que te está pasando. Y en cualquiera de las dos, sea que estés en sobreacción o sea que estés en parálisis, a la final la sensación es de estancamiento. Y es una sensación que con el tiempo se empieza a hacer cada vez más y más pesada. Y lo peor de todo eso es que, claro, nos sentimos muy estancados y también empezamos a sentir como el peso de toda esa energía que nos está drenando ese caos emocional. Bienvenidos a Crece Amándote, a este canal. Mi nombre es Laura Milena Lucero González y este va a ser un espacio en donde brindemos herramientas para pasar del caos emocional al orden interior, gestionando nuestras emociones, nuestra mente, nuestras acciones y hallando calma, claridad y dirección para tomar decisiones que se sientan alineadas con una vida más ligera y más expansiva. Y bueno, hablemos entonces del caos emocional. Ya te dije que es esa sensación interna, no necesariamente está relacionado con algo que esté pasando afuera. Puede que en tu vida aparentemente todo esté marchando bien, o pueda que efectivamente algo esté sucediendo a nivel externo que te está afectando internamente. ¿Qué es lo importante aquí? Que internamente sientes pesadez, te sientes abrumado, te sientes confundido, sientes que hay demasiadas opciones o no ves ninguna. El hecho es que todo pareciera como si entraras a un cuarto que está lleno de desorden, de cosas que nada está en su lugar. Es un desorden que no sabes por dónde empezar. Eso es caos emocional. ¿Y por qué o cómo llegamos a ese caos emocional? Lo primero es porque hemos guardado demasiadas emociones, no las hemos sabido gestionar, o en gestión emocional nos quedamos únicamente en la descarga sin atender puntualmente el mensaje que esa emoción nos está brindando. Puede ser porque efectivamente hay demasiadas cosas afuera sucediendo y no nos dan tiempo de actualizarnos y de reorganizarnos. Puede ser porque tu mente está llena de deberías, del deber ser, de lo que se debe esperar de ti y empiezas una carrera de autoexigencia. O puede ser porque has intentado muchas cosas, te has llenado muchísimo de información y por más que intentas aplicar, no logras constancia en esa aplicación y la sensación es de no estoy haciendo nada. ¿Y la consecuencia cuál es? Se enciende el piloto automático, te la pasas en modo reacción, apagando incendios y a la final sintiéndote supremamente agotada y con esa sensación de estancamiento total. Entonces, resumiendo, el caos emocional es ese estado interno en donde todos tus recursos están dispersos. Tu mente, tu energía, tu tiempo, tu gestión emocional, todos estos recursos están muy dispersos y a la final no tienes claridad ni calma para actuar, accionarte y ver evolución en tu vida. Y aquí quiero que entiendas que el caos simplemente es un mensajero en donde te estás pidiendo atención, cuidado, cambio, pasar a otro nivel, evolución, crecimiento. Por lo tanto, a través del caos es que vamos a encontrar esa claridad y ese orden para
realmente volvernos a sentir conectadas, en calma y en una vida que se sienta más ligera. Porque este caos lo que hace es empezar a contraernos, a contraernos, a contraernos, y nuestra reacción como natural es empezar a hacernos más pequeños, 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 pero hay un punto en el que no te puedes disminuir más. Hay un punto que es como en los momentos donde más caos se siente, que es donde sabes que no hay otra opción más que crecer. Y ese crecimiento pues tiene su proceso y su evolución. Entonces aquí quiero compartirte lo que uno de los momentos más caóticos de mi vida me ha generado como aprendizaje y que hoy guía mi vida, son mis filosofías de vida. Espero que te sirvan de guía si estás atravesando por un momento de caos. Entonces te cuento, era el 2018, en mi vida aparentemente todo estaba bien, tenía un trabajo estable, tenía un buen ingreso, económicamente estaba bien, tenía una buena pareja, hasta carro nuevo estaba estrenando. Y llega enero 2018 y mi cuerpo empieza a sentirse muy agotado. Pero era agotado a nivel muy, muy profundo. Yo caminaba 2 cuadras y tenía que parar, no lograba poder mantener mis niveles de energía. Y en ese momento yo sabía que algo estaba mal, tenía unas alarmas prendidas, pero no tenía ni idea de qué iba a pasar, qué representaba, hasta que un día llega el diagnóstico de una enfermedad autoinmune, el lupus, y allí se empezó a desencadenar un montón de cosas. Empecé a estar incapacitada, mi cuerpo pedía atención médica de vida o muerte. El lupus es una enfermedad que te ataca órganos vitales y es muy, muy rápido. Y yo desafortunadamente había dejado pasar muchísimo tiempo hasta que ya el cuerpo no resistió más. Y bueno, en la soledad de una clínica, porque pues mi vida se transformó absolutamente para ese entonces. Y hubo un momento en el que todo el mundo me decía qué tenía que hacer. Entonces cada médico me decía qué debía comer, qué no debía comer, cómo iba a ser mi vida, o sea, era tan automático todo y efectivamente allí estaban pasando un montón de cosas afuera que yo no lograba terminar de procesar en lo absoluto. Y en el silencio de la clínica recuerdo mucho una noche que yo dije, esto no puede ser, o sea, mi vida no puede resumirse en esto, estoy muy joven. ¿Cuál es el sentido? Esto no podría ser así. Me rehusaba absolutamente a aceptar ese destino. Así que aquí entra ese primer aprendizaje que te quiero compartir el día de hoy y es: haz espacio para ti y todo lo demás encontrará su lugar. Yo porque había llegado hasta la clínica porque no era prioritario para mí en ese momento ir al médico, tenía trabajo, atender otros temas sociales y me dejé para después. Y el camino del después te lleva al destino del nunca. Entonces, claro, cuando mi cuerpo reacciona y me para y allí pues no tengo otra opción más que abrir espacio, es cuando finalmente logro escucharme y logro entender que la prioridad era atender mi cuerpo, atender mi salud. Y en ese momento en el que yo hago ese espacio, en el que lo acepto, en el que lo reconozco, en el que identifico que estoy en una situación que no quería, pero pues a la que había llegado, es donde empieza esta filosofía de hacer espacio para ti y que todo lo demás encuentre su lugar, porque de un día para otro fue como, no me interesa el trabajo, no me interesa la pareja, no me interesa, lo único que me interesa es mi salud, es sentirme bien, es recuperar mi energía, es recuperar mi salud, recuperar mi vida. Mi prioridad se había convertido en eso. Y cuando yo hice ese espacio y entendí lo que tenía que hacer, llega mi segundo aprendizaje, que es: actúa como la adulta, el adulto responsable de tu vida. Y es que no solo basta con aceptar mi situación. Claro, yo acepto que llegué a esto o acepto que la vida me trajo a esto. Y la pregunta acá es: ¿y qué voy a hacer? ¿Cuáles van a ser mis acciones? Porque en su momento a mí todos los médicos me decían qué tenía que hacer. Un médico venía con una cosa, el otro con otra, cada especialidad tenía su punto de vista. Y
yo pude haber tomado la decisión de simplemente seguir esas instrucciones. Pero cuando tú realmente haces espacio para ti y te escuchas, sabes lo que está más alineado a tus principios, a tus valores y a lo que eres. Y en ese momento me acuerdo que yo sentía cero alineación. Y efectivamente había una parte que era negación, que era yo no puedo estar viviendo esto porque a mí, pero había otra parte que también decía como ¿y qué voy a hacer? Porque si yo no quiero esta vida para mí, pues finalmente la única que la va a transitar soy yo. Y es donde allí empecé a investigar, a informarme, a saber qué era exactamente lo que le estaba pasando a mi cuerpo, a entender y a comprender lo que le estaba pasando. Y la información es poderosa cuando tú la aplicas, cuando la información a ti te da una guía para aplicar. Y ese es el verdadero poder. Ya yo entrenada, informada, con diferentes alternativas, pude tomar decisiones, pude actuar como la adulta responsable de mi vida, como la dueña de mi vida, y efectivamente tomé decisiones que se sentían mucho más alineadas con lo que yo soy, con mis principios, con mis creencias, con mis valores. Entonces, esta es la segunda filosofía, el segundo aprendizaje que hoy quiero traerte. Y el último es: cuando tú das un paso, la vida te apoya al 1000%. Y esto es muy importante porque es que dar ese paso requiere demasiada valentía. Tú puedes saber ya qué quieres, puedes ya estar informado, puedes estar ya aplicando un montón de cosas, pero siempre en un punto en el que requieres muchísima valentía para efectivamente tener una transformación, un crecimiento, una evolución. Y en este caso, en mi historia que te estoy contando, claro, era muy difícil, porque era contradecir el sistema, era contradecir a los expertos, era contradecir a mi propia familia, era contradecir inclusive el miedo que me daba y si no hago esto, literal me voy a morir. Pero también había algo muy interno mío que me motivaba, y aquí también es mucho apelar a la confianza y de verdad comprobar que cuando das esos pasos, la vida te va guiando, porque amaríamos tener el control de absolutamente todo, pero a la final eso es una ilusión y realmente tenemos que confiar. Entonces, en este camino, cuando comienzo yo a hacer mis propias investigaciones, mis propios experimentos conmigo misma, es que llego y aparecen los maestros que requería en ese momento, donde empiezo a comprender la integralidad del ser. Finalmente me termino certificando en biosanación emocional, en biodescodificación. Entiendo que hay un componente emocional bastante importante y bastante fuerte. Empiezo a hacer modificaciones, a cambiar mi estilo de vida. Y al principio no fue fácil porque obviamente es como romper con muchas cosas, cambiar muchas cosas, requiere muchísima energía, y yo sé que esto es información que tú ya tienes y es como paso a paso se empieza a integrar toda esta información. Entonces resumo las 3 filosofías, los 3 aprendizajes. Si en estos momentos estás pasando por un momento de caos emocional, donde te sientes estancado, donde sientes que algo no está marchando bien, donde no ves avance, donde no hay movimiento, recuérdalas. Primero, haz espacio para ti y que todo lo demás encuentre su lugar. Segundo, actúa como el adulto responsable de tu propia vida. Y 3, confía que cuando tú das un paso, la vida te apoya al 1000%. Espero les haya gustado. Este es el video de inauguración. Este canal va a estar aquí con el ánimo de brindar herramientas para realmente pasar de ese caos emocional a un orden interior y sobre todo a una evolución y a un crecimiento, amándonos y respetando a la persona más importante de la vida de cada uno de nosotros, que somos nosotros mismos. Te espero la próxima semana. Amaría me dejes acá en comentarios qué retos estás viviendo. Prometo leerte, prometo dar respuestas, y por supuesto la invitación es a que me ayuden a construir este canal, a que co-creemos juntos lo que requerimos para salir de ese estancamiento y crecer en amor. Un abrazo de corazón a corazón. Nos vemos la próxima semana.